Buenos días a todos y todas. Buenos días. Hola, muy buenos días a todas y a todos. Desde la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la provincia queremos agradecerle por aceptar la invitación a participar de esta jornada de difusión. Agradecer al director ejecutivo de Fontar, Alejandro Primba, y a todo su equipo que van a tener a cargo la exposición. Es una jornada en la que queremos tender puentes entre las herramientas de la agencia y nuestras empresas para favorecer la presentación de proyectos relativo a cada una de las convocatorias. Ustedes podrán hacer preguntas que me parece más ordenado por chat para que nosotros las gestionemos, Alejandro, al final de su exposición. Que, bueno, me invito a que comience cuando lo considere. Bueno, excelente Jorge, ¿qué tal? Buen día a todos, a todas. Gracias por la asistencia, gusto saludarlos. Gracias Jorge y como siempre a la provincia por estar en permanente contacto y buscando esto, ¿no? Las mejores soluciones, propuestas, proyectos que hay a disposición y nosotros para acompañarlos y mostrarles toda la cartera de instrumentos disponibles. Aprovecho también para presentarlo, me acompaña Emilio Jalo, que está por ahí en alguna ventanita, si lo ven. Emilio es evaluador técnico del fondo con mucha experiencia, hace muchos años. Así que, bueno, yo les voy a dar la presentación y después junto a él vamos a tratar de resolver si hay dudas o consultas, como decía recién Jorge al inicio. Así que, sin más, voy a compartir la pantalla. Solo les pido que me confirme un segundito si se ve en modo de presentación. A ver, ahí está. ¿Estamos bien? Sí, perfecto. Buenísimo. Bueno, a ver, primero una breve introducción de la agencia. Nosotros tenemos esta frase que es bastante, digamos que sintetiza bastante, digo, más allá de hablar de los fondos, más allá de hablar de las líneas de financiamiento que podemos tener, lo que buscamos es generar nuevas capacidades, o sea, a través del financiamiento canalizar capacidades vinculadas a la ciencia, a la tecnología y a la innovación. ¿Cómo lo hacemos? Justamente, el financiamiento es un vehículo, el financiamiento en nuestro caso pretende atraer las mejores ideas, las buenas ideas que estén materializadas en proyectos, que generen nuevo conocimiento y que eso termine cristalizándose en algún tipo de tecnología, de producto, de servicio al final del camino, sobre todo con el sector productivo, ¿no? La parte de la I chiquita, la innovación. Y por eso decimos que, por lo menos lo que es esta gestión, tratamos de enfocarnos menos en el financiamiento, y cuando digo esto quiero decir, entendemos que es absolutamente necesario, es parte de nuestras competencias, pero también entendiendo que no es suficiente el financiamiento. Tienen que estar las líneas lo más sofisticadas, actualizadas y con todos los detalles posibles, pero lo que necesitamos es justamente acciones como esta, vincularnos con los organismos de promoción provincial, vincularnos con las distintas cámaras, actores productivos y demás, como para que esto termine teniendo impacto en el ecosistema de innovación. También, como una breve caracterización, la agencia, para el que no la conoce, se divide en tres grandes fondos: el FONCIT, que es el fondo vinculado a la investigación científica y tecnológica, a las instituciones, justamente las universidades, los centros del CONICET, donde se genera nuevo conocimiento en la gran mayoría de veces a nivel de investigación básica. El FONARSEC, a la derecha, que es un poco el que está a caballo entre los dos mundos, entre el sistema científico y el sistema productivo, con las empresas de base tecnológica, con los consorcios público-privado, y bueno, lo que me toca tener a mi cargo, el FONTAR, que es el fondo que está más enfocado en el sector productivo, en las pymes, en las cooperativas, en las distintas instituciones intermedias como centros de servicios tecnológicos, para buscar que todos estos actores, todo este entramado productivo, desarrolle nuevos productos, procesos, servicios, modernice sus estructuras productivas. En grandes números, la agencia hoy tiene alrededor de 9.000 proyectos vigentes, de los cuales, como bien dice ahí, 7.000 son proyectos de ciencia y tecnología, son proyectos más vinculados a lo que decía recién, a la investigación.
le damos aporte a más de 25.000 investigadores del sistema de alrededor de 80 instituciones que ven ahí abajo, y también financiamos en torno a 800 becarios. En lo que es el sector productivo, hoy tenemos activos cerca de 1.500 proyectos de pymes y cooperativas y unas 200 empresas de base tecnológica. Y entonces sí, digo, con este breve pantallazo, el FONTAR tiene una batería de herramientas que las dividimos en créditos y subsidios, y lo hacemos pensando en distintas etapas de los proyectos. El nivel de subsidio justamente apunta a toda la etapa que conlleva mayor riesgo, la etapa de prueba de concepto, de investigación industrial, generar un nuevo prototipo y poder validar esa prueba que uno tiene en mente, cuál es esa idea, y llevarla a un prototipo funcional. Nosotros ahí acompañamos con lo que llamamos aportes no reembolsables, que son justamente subsidios que no se reintegran, y tenemos distintas líneas en este sentido. Una vez que tenemos esa idea ya materializada y tal vez queremos avanzar en el primer producto comercializable, queremos también modernizar a través de nuevas tecnologías las líneas productivas, automatización, etcétera, tenemos distintas líneas de crédito, que obviamente esto lo hacemos con devolución porque, de vuelta, ahí a la izquierda ven un poco la línea de riesgo, decimos esto tiene menos riesgo específico para la empresa, más allá del riesgo financiero, económico, me refiero a riesgo técnico, y por eso se supone que está más cerca del mercado, y igualmente queremos apalancar y potenciar esas propuestas. Y finalmente algo que es una novedad, por lo menos de la forma en la que lo venimos gestionando en este último tiempo, tiene que ver con buscar algunos acuerdos para ese último tramo, ese ya escalado productivo, el capital de trabajo, crédito para la exportación, que no lo hacemos con créditos propios del fondo, sino que lo hacemos a través de acuerdos con algunos bancos de promoción, como en este caso tenemos una línea vigente con el Credicop, que ellos gestionan, y otra con el Vice, justamente apuntando a proyectos que tal vez ya hayan generado su innovación, hayan hecho un desarrollo tecnológico y quieran avanzar en una fase más vinculada a la comercialización o al escalado. Entonces sí, con este mapa general, un poco el instrumento insignia, que si bien me voy a anticipar ahora, esto que estoy presentando, está cerrado, pero lo quiero presentar puntualmente porque es el subsidio tal vez más relevante del fondo, que es el ANR para desarrollo tecnológico. Son, como decía, aportes no reembolsables, en este caso de hasta 30 millones. Acabamos de cerrar la ventanilla, pero insisto, lo voy a presentar porque es importante entender que volvimos a abrir esta línea después de que se había cerrado en 2017, la abrimos en 2021, recuperamos la idea de que los subsidios tienen que ser parte integral del ecosistema de innovación para el sector productivo. Sacamos 2 líneas en el año, o 2 convocatorias en realidad para ser específicos, ya en 2021, y este año volvimos al mejor histórico del FONTAR de tener 3 ventanillas por año. Por lo tanto, nuevamente esto va a estar abierto a principio del año que viene. Es un aporte de hasta 30 millones de pesos. Se cubre en ese sentido hasta el 70% del proyecto, y también pusimos un adicional que dice ahí entre paréntesis de hasta el 80% si es la primera presentación que hace esa empresa, ¿no? También tratando de atraer a este ecosistema mayor cantidad de actores. La otra cuestión relevante es que está apuntada, como dice ahí, empresas y cooperativas. Esto es algo que venimos trabajando en todas las líneas, de incorporarlas explícitamente a las cooperativas. Acá siempre el presidente de la agencia, Fernando Peirano, dice que al sistema, digamos, de innovación le faltan actores, falta que sea aún más denso, que sea más complejo, para complementar a los que ya hay, que lo hacen muy bien, y por eso es que en este caso un actor que consideramos relevante, que muchas veces atiende ciertos mercados que no atienden empresas tal vez conformadas como SRL, como SA, bueno, son las cooperativas que están radicadas en el territorio nacional, y lo hemos puesto transversal a la mayoría de instrumentos. Así que este instrumento, como decía antes, está pensado para generar nuevos conocimientos en escala de piloto o de prototipo. Y bueno, nada, les decía, acaba de cerrar recientemente, lo vamos a tener abierto nuevamente en febrero, dentro de muy poco el año que viene, otra vez esta línea. Justamente les decía recién que estamos incluyendo en las líneas tradicionales a las cooperativas como parte de los potenciales beneficiarios, pero hemos avanzado un paso más con las cooperativas, y este año
hace pocos meses, mediado de año, perdón, en junio, julio de este año, lanzamos una línea ya específica para las cooperativas, que la estamos trabajando en conjunto con dos instituciones, el INAES, que seguramente lo conocen, y el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Acá justamente somos parte de este ecosistema. Y lo que hacemos es financiar dos modalidades, una más vinculada al desarrollo tecnológico y otra a la modernización, ¿no? Ahí donde dice más MT, modernización tecnológica. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, sobre todo la particularidad es que estamos subsidiando la modernización tecnológica, que en realidad, como les decía antes, a las pymes en general que ya innovan, la modernización, la adquisición de nuevo equipamiento más moderno, lo hacemos vía crédito, pero entendemos que acá las cooperativas tienen una necesidad aún mayor y por eso damos subsidios de hasta 8 y 15 millones de pesos justamente en estas dos modalidades para estos proyectos. Perdón, vuelvo para atrás, esto está abierto como ventanilla permanente. Otro importante instrumento que tenemos es, digamos, ya no vinculado a desarrollar un proyecto específico, a generar un producto o servicio, sino fortalecer las capacidades de esa pyme o centro tecnológico o cooperativa de hacer I+D, de generar innovación. Entonces acá lo que fomentamos es la contratación en la nómina de la empresa, por ejemplo, de un recurso humano altamente calificado. ¿Qué es esto? Es ni más ni menos que alguna persona con formación técnica, con alguna de las carreras, por ejemplo, de las ingenierías, que tenga alguna especialización o provenga del ámbito científico académico, que tenga antecedentes en proyectos de innovación, esto es lo más importante. Y esto, cuando digo fortalecer el área de I+D, no está pensado para grandes empresas, porque claramente las grandes empresas, uno piensa un área de I+D y piensa en tal vez grandes corporaciones que dedican miles de millones de dólares en esto al año, sino está pensado tal vez en una empresa que hoy está innovando, que lo está haciendo con distinto personal de la empresa y tal vez quiere dedicar una persona específica, quiere crear un poco esa área de I+D con una persona y ya eso realmente, por los proyectos que estamos viendo, les cambia el esquema. Y bueno, nosotros lo que cubrimos vía subsidios son hasta 13 pagos anuales durante 3 años, con una lógica así decreciente, que el primer año, digamos, aportamos hasta el 80% de ese costo laboral, el segundo el 60% y el último el 40%, entendiendo que va a empezar a generar valor y obviamente aliviar esa carga para la empresa. Esto está como ventanilla permanente, por lo tanto esto se puede presentar en cualquier momento del año también. Esta línea la abrimos hace, bueno, ahí hice la fecha, hace un poquito menos de un mes. Es una línea bastante potente, es una línea que hemos tenido en el pasado, se llama créditos de competitividad. Lo importante de vuelta es que eso mismo, ¿no? Son créditos, son aportes reembolsables. Lo que venimos acá a financiar es como lo que comentaba al inicio con esa cuestión más conceptual general. Vamos a financiar modernización tecnológica. El típico ejemplo de esto son un montón de actividades que se vienen haciendo de forma manual, con algún operario en las distintas líneas de producción y se automatiza algún proceso. Y de esa manera, esa adquisición, nosotros financiamos hasta el 80% del proyecto con esta línea de crédito. ¿Cuál es la ventaja de hacerlo con el Fontar? Bueno, evidentemente que somos una agencia de promoción y que las tasas, esta tasa es del 18% a fija anual en pesos, digamos, es algo que hoy son tasas negativas en términos reales, tiene un año de gracia y 4 años de amortización del crédito, y bueno, se puede acceder hasta un crédito de 100 millones para este tipo de proyectos. Esta otra línea, para no volver a repetir lo mismo, de alguna forma es la hermana menor de la línea anterior, digamos, tiene el mismo objeto, es un crédito, tiene justamente la lógica de adquirir nuevo equipamiento que gane en competitividad, que genere cierta automatización de procesos, etc. La diferencia es que, bueno, son proyectos de hasta 20 millones de pesos, son proyectos más chicos, tal vez más pensados en las MIPYMES. Las empresas que puedan acceder a esto tienen que haber facturado un monto de hasta 700 millones en el año, un monto eso inferior. Y lo que tiene diferencial es que, como es una línea más chica y está pensada una empresa más chica, si bien la otra tasa ya
en términos reales es súper conveniente. Esta aún tiene una tasa menor del 8% anual en pesos. Y también está como ventanilla permanente, está disponible también en cualquier etapa del año. Sí, esta tiene una instancia de idea proyecto previa. Es así, ¿no? El artículo 12. La IP, que es básicamente para rápidamente un contacto con el FONTAR y no hacer todo el esfuerzo de llenar los papeles, validar esta propuesta, se contesta la instancia de proyecto y una vez que se contesta rápidamente presenta el proyecto definitivo para tener mayor posibilidad de tasa de acceso a la línea. Otra línea que también hemos recuperado es la de ARCET, que son aportes reembolsables para la prestación o consolidación de servicios tecnológicos. ¿Por qué financiamos esto? Digamos? Esto no está dirigido justamente digamos, específicamente al sector productivo PYME, si bien pueden ser empresas los destinatarios. Lo que digo es, estos para nosotros son actores intermedios que les permiten a las empresas hacer I+D y acceder a servicios complejos, servicios tecnológicos, que de otra forma no lo podrían tener adentro de su empresa porque suelen ser equipamientos muy caros y personal altamente capacitado, y probablemente la tasa de uso de una pyme de este equipamiento sea un par de veces al año. Entonces nosotros financiamos estas instituciones intermedias, que pueden ser también empresas, insisto, que prestan servicios tecnológicos y que ayudan a fortalecer el proyecto de I+D. Por eso le damos créditos de hasta 150 millones para principalmente inversión en equipamiento de carácter analítico, de carácter de laboratorio, y bueno, también tienen tasas preferenciales para poder llevar adelante estos objetivos y está como ventanilla permanente. Otra línea también que volvimos a poner a disposición, y de vuelta acá como verán hay una gama bastante amplia de posibilidades, ¿no? Digo, desde financiar proyectos individuales, desde incorporar recursos humanos, desde generar nuevas capacidades, desde financiar a los centros tecnológicos o a los centros de servicios tecnológicos, como decía recién, y esta más bien tiene que ver con la posibilidad de generar un proyecto asociativo, de desarrollar proveedores. Y acá la otra cuestión importante es que es uno de los pocos instrumentos en los cuales pueden acceder grandes empresas también como parte de este proyecto general, y tiene la lógica igualmente de fortalecer a las pymes, o sea, a través de la tracción de una gran empresa, de una demanda de una gran empresa, se establece un proyecto en una suerte de cadena de valor justamente, y venimos a fortalecer a un mínimo de 3 pymes que tienen que tener el proyecto, una empresa tractora y 3 pymes en un conjunto. Ahí justamente no está totalmente definido, verán a la derecha que dice ANR y AR, o sea, subsidios y créditos en hasta 200 millones, porque no está definido previamente, sino que tiene que ver con cuál sea la característica del proyecto. Si las 3 empresas PYME van a hacer I+D, obviamente se le otorgarán subsidios dentro del marco de esta línea, y si las 3 pymes apuntan más hacia una modernización tecnológica, adquirir nuevo equipamiento más moderno, insisto, con mayor tecnología, bueno, se le otorgarán líneas de crédito, pero en definitiva se supone que esto les permite generar un salto cualitativo como proveedores de esa gran empresa. También por la característica de la línea es una ventanilla permanente y bueno, y en esta línea particularmente hacemos un acompañamiento fuerte de los proyectos porque evidentemente cuando son asociativos y con estas características, bueno, son un poco más complejos de armar y de generar, pero una vez que se gestionan, obviamente tienen mucho impacto por la característica, digamos, de esta cadena de valor. Bueno, finalmente digo como pequeño resumen en este pantallazo, también mencionar que les decía recién algo de esto en el año 2021 y 2022, nos tocó en realidad, perdón, reconstruir. Ahí está entrando un ruido, no sé si pueden apagar los micrófonos. Nos tocó reconstruir la cartera, como les decía. Justamente arrancamos la gestión con, si mal no recuerdo, creo que solo un proyecto activo, pero que una línea activa que era la de ANR Internacional, pero que tampoco es una línea que tenga mucho impacto realmente. Y bueno, y ya durante el año 2011, justamente acá con el equipo, con todos los evaluadores, bueno, todo el equipo del FONTAR, lanzamos 11 líneas de financiamiento, se volvieron a relanzar los subsidios, se volvieron a relanzar las propuestas de desarrollo de centros de servicios tecnológicos,
Se adjudicaron algo más de 2.200 millones de pesos en 180 proyectos. Igualmente nos faltaba aún crecer bastante en ese sentido y todavía estamos en ese camino. Este año ya, por lo pronto hemos lanzado, bueno, dice 14, yo creo que ya a esta altura algún instrumento más, pero más de 14 instrumentos. Volvimos a relanzar además estos ARCET, ¿no? Los aportes para los servicios tecnológicos. Ya tiene media sanción, digamos, tiene que pasar por senadores ahora. Crédito fiscal, volver a recuperar la línea de crédito fiscal que fue muy, muy demandada en su época y la estamos volviendo a poner también con las condiciones, con las mejores condiciones posibles para hacer innovación y desarrollo y para modernización. Volvimos a lanzar estos tipos de proyectos asociativos como el que mencionaba recién y alguna otra línea de financiamiento. Ya vamos a estar adjudicando con los números que tenemos más de 9.000 millones de pesos, digo, realmente con un crecimiento versus el año pasado, en torno a los 600 proyectos, y el año que viene tenemos esta idea de continuar en esta línea ascendente y seguir posicionando al Fontar, insisto, en lo que fue históricamente, ¿no? Siempre una referencia para hacer innovación para las empresas, pero que desde 2017, bueno, al haber dado de baja todos los subsidios y haberse quedado con pocas líneas, obviamente las empresas ya no, el sector productivo no venía o no accedía a buscar este tipo de apoyo. Esto en la parte de instrumentos que tenemos a nivel nacional. Sí quiero hacer una pequeña referencia justamente con la provincia de Entre Ríos. Venimos trabajando en esto y vamos a seguir trabajando en esto, que son para la agencia una innovación institucional también, que es trabajar con los organismos de promoción provincial y tratar un poco de recomponer esa brecha que se genera, esa acumulación de fondos histórica que pasa en casi todas las cuestiones vinculadas a los fondos públicos, que se concentran en 3, 4 jurisdicciones, ¿no? Digamos, lo que es Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, AMBA o la ciudad de Buenos Aires en realidad, en donde se concentran más del 80% de los fondos de ciencia y tecnología históricamente. Bueno, esta gestión definió empezar a trabajar una línea para cada una de las provincias, una línea de cofinanciamiento en donde ambas instituciones a nivel nacional, la agencia y cada una de las agencias provinciales ponen fondos, conforman un fondo común de financiamiento, pero los proyectos son dedicados exclusivamente a la provincia y de esta forma empezar a incrementar esa participación. El año pasado lanzamos 3 fondos, el 2021 lo dice ahí, con Córdoba, Mendoza y Salta, que fueron las primeras provincias, y ya durante 2022 también de las primeras provincias lanzamos justamente con Misiones, con Entre Ríos y con la provincia del Chaco. Bueno, con Entre Ríos ya tuvimos los primeros resultados, hará, ahí me corregirá Jorge, pero hará mes y medio que estuvimos en un evento, bueno, con Jorge, con el gobernador, en una jornada muy interesante donde estaba todo el ecosistema presentando los primeros resultados. Y la idea justamente es seguir trabajando para tener durante el próximo año una nueva línea de financiamiento con la provincia y seguir fortaleciendo esta mirada federal. Y finalmente, otra mirada que estamos tratando de proponer desde la agencia es entender, como les decía al principio, volviendo a esa cuestión inicial, que el financiamiento es necesario pero no suficiente. Muchas veces el financiamiento, como en este caso, por lo menos desde la agencia, está disponible, ya tenemos casi todas las líneas activas y mucha diversidad de líneas para hacer innovación, pero lo que falta es mayor vinculación o generar nuevas capacidades desde el acercamiento a los actores. Entonces, este año hemos lanzado una prueba piloto, que es una red federal de pymes innovadoras. Hemos hecho un análisis de 150 empresas, como dice allí, tomamos 45 para empezar a recorrer este camino, tuvimos muy buenos resultados y el año que viene esperamos, con la misma lógica, los instrumentos coprovinciales de financiamiento, empezar a generar nodos provinciales con las provincias. Bueno, sí, obviamente nodos provinciales van a ser con las provincias, y empezar a recorrer también este camino de la mano de cada uno de esos actores. Así que esta también es una novedad, algo que queremos mostrar hacia adelante y una forma de potenciar toda esa disponibilidad de fondos que tenemos para que tenga mayor impacto. Así que por mi parte quedamos a disposición por las preguntas, les agradezco el tiempo, espero haber sido claro, e igualmente, bueno, le doy la palabra a Jorge del equipo. Gracias. Hola, bueno, muchas gracias Alejandro por tu exposición.
Queda abierto entonces ahora las preguntas que desean realizar. Sí, ahí están preguntando si compartimos la presentación. Sí, la presentación va a ser colgada en Fontari y también en la página nuestra de la provincia. Hola, buen día. Sí, adelante. Alejandro, quería hacer una consulta respecto a la NR de Recursos Humanos. Bueno, nosotros estamos estamos con la idea de ampliar a partir de febrero nuestra área de investigación y desarrollo. La idea es incorporar 2 ingenieros más, o probablemente un ingeniero farmacéutico, todavía no lo tenemos definido, pero la consulta es, ya dijiste que la ventana es permanente, pero la consulta es qué tiempo tarda ese programa puntualmente en ser aprobado para ver, digamos, en qué medida hay que obligar a la empresa, ¿no es cierto? Bien, perfecto. Bueno, buen día, Juan Manuel, gusto de verte, tanto tiempo. Bueno, Juan Manuel, igual digo, vale decirlo, obviamente esto es abierto a todo público, pero está en provincia de Buenos Aires. Ahí hay un engaño, te colaste en Entre Ríos, bien ahí. No, Juan, mirá, el tema de los tiempos, ahora esa línea es bastante ágil. La verdad es que, de hecho, aprovecho tu pregunta y ahora te contesto en concreto, pero era una línea que teníamos ya de otros años. Le hemos cambiado algunas características para hacerlo más atractiva y aproximadamente se aprobaban, acá me puede corregir Emilio, pero entre 5 o 7 recursos humanos por año que se incorporaban a las empresas. Hoy en un recorrido de 12 meses, creo que la última revisión ya estamos en 22 o 23 recursos, digamos, algo que se está moviendo bastante, igual querríamos que se mueva aún más. En cuanto a los tiempos en concreto, bueno, lo que preguntabas, a ver, es una línea que en el plazo desde la presentación, en un plazo de 3 meses ocurre ya la admisión, la evaluación y la adjudicación. Es decir, que vos tengas la resolución del directorio, la notificación de esa resolución y que puedas, obviamente, hacer el alta temprana e incorporarla. Ese es el plazo. Sería en un plazo de unos 3 meses. Ok, muchas gracias, Alejandro. Y una pregunta más para cerrar. ¿Eso se le hace en pago directo al empleado, digamos, a su cuenta sueldo, la agencia le paga directamente? Eso sí, no, me parece que va a favor directo. Sí. Sí, a ver, viste que yo decía que cubre un porcentaje, se le paga obviamente una parte la empresa o por encima de eso la empresa y nosotros le hacemos un pago directo. Sí. Muchas gracias. Nada. Hola, buenos días. ¿Me escucha? Buen día, te escuchamos, sí. ¿Qué tal? Alejandro, te hago una consulta. Yo tengo mi empresa de software, el Sol SRL de acá de Paraná. Justamente la línea con la que quería preguntar es la misma. Ayer, después de que me invitaron a esta charla, estuve viendo las líneas que había abiertas, estuve leyendo sobre esta línea, me interesó mucho. Pero tengo 2 dudas. Una, la verdad que hace mucho que no presento un proyecto acá. Siempre presenté por Fonsoft, nunca por Fontar. No conozco cómo está el tema de los tiempos de los pagos, porque siempre fue un temón. Y con la inflación que hay, es más temón todavía. Y no solamente eso, sino que por lo que vi, digamos, año a año, como que el porcentaje que cubre es menor. Y hay como por lo que entendí, como unos montos fijos. Y como tope. Si el segundo año es menor el monto, pero la inflación sube, y el tercer año es menor el monto y la inflación sube, me parece que termina siendo algo que no sé si sirve. O quizás me equivoqué y no lo entendí bien en la línea. Bueno, perfecto, Darío, gracias por la pregunta. Vamos por partes. El primer punto, también para comentarte a nivel general.
El FONSOF, bueno, como fondo sabrás que no existe más cuando cayó la ley de promoción del software, que después de alguna manera se reemplazó, diría, entre comillas, por todo lo que es economía del conocimiento. Pasó a ser una dirección y luego todos los remanentes de ese fondo justamente ahora están en el FONTAR. Digo, los remanentes me refiero a los proyectos ya que estaban activos y en ejecución. Eso solo te lo digo como referencia para que, por las dudas, que tengas vos algún proyecto activo o que tengas gente que esté en la industria. Eso por una parte. Por otra, en cuanto a los tiempos que dijiste de pago, la verdad es que los hemos acelerado muchísimo. De hecho, ayer estuvimos revisando estadísticas. Te doy el ejemplo de los ANR, que igualmente digo, sean subsidios para recursos humanos o para proyectos de I+D, de alguna manera aplica igual. Ayer estábamos viendo que de 100 pesos comprometidos estamos ejecutando casi el 35%, o sea, 35 pesos lo estamos ejecutando en 12 meses las empresas, y eso está obviamente encadenado con los pagos, cuando antes se tardaba el doble, literalmente. Te estoy hablando de líneas 2017, 16, 12 y 11, también un poco para ver la distorsión de ciertos años y bueno, otras cuestiones. Así que los pagos están saliendo muy, muy rápido. Obviamente entiendo tu preocupación en cuanto a la inflación. Y la compartimos y estamos trabajando para que eso sea más rápido todavía. El tercer punto, a ver, yo acá quiero ser claro, digo, primera cuestión, los montos son fijos, sí, correcto, porque no podemos decir que cubrimos el 80% de un monto que no sabemos cuál va a ser. Digo, simplemente cuando gestionás fondos públicos tenés que tener alguna referencia. Siempre nosotros ponemos en todas las líneas, verás, un porcentaje máximo de proyecto, ya sea en este caso pagar el costo laboral o de un proyecto de I+D, y una suma total. Por ejemplo, la ANR son 30 millones, porque, bueno, evidentemente no podemos solo poner el porcentaje. Eso genera un tema puntualmente en recursos humanos, coincido con vos, pero acá te diría, el objetivo de la línea, nuevamente, nuestro objeto es no cubrir todas las necesidades en términos, a ver, ¿cómo decirlo? Digo, la empresa tiene esta necesidad, es cubrirla, es acompañarte en ese riesgo que vos ya estás decidido a incorporar un recurso humano, que igualmente lo ibas a hacer, porque se supone que estás en una etapa de crecimiento, apuntando a una serie de proyectos, que bueno, que si querés, el mercado, tus clientes te llevaban a ampliarte y a incorporar a una persona y asumir parte de ese costo y de ese riesgo de hacerlo. Entonces, sí, evidentemente, la grilla es decreciente porque entendemos nuevamente que no es llamarle una suerte de, esto lo digo nuevamente entre comillas, pero no es una beca de 3 años para que vos incorpores a una persona, sino que estás generando un nuevo negocio, estás abriendo mercados y lo incorporás en el largo plazo. Durante 3 años te acompañamos de manera decreciente por la curva de aprendizaje que implica incorporar a una persona, sobre todo durante el primer año, que es el más fuerte. Y claramente, bueno, después, insisto, uno asume, como lo asume sin esta línea, el costo de incorporar a una persona. Entonces, entiendo lo que decís, pero no es el objetivo, digamos, incluso que se cubra por un tiempo y después se dé de baja de la nómina, sino pensar que esa persona se va a quedar y va a potenciar a tu empresa más allá de los 3 años. Y en cuanto al monto, insisto, es un monto que hoy está fijo, que en algún momento la línea, tal vez semestralmente, la vamos actualizando, no sobre los proyectos en ejecución, sino sobre nuevas presentaciones, pero siempre después hacia adelante vas a tener un desfasaje, pero insisto, te seguiremos acompañando en ese porcentaje. Y justamente en cuanto al software, bueno, es un problema, porque hoy nosotros ponemos una referencia que claramente no es el sueldo que se está pagando en software. Digo, vos vas a otras industrias y hay otros montos, pero bueno, hoy hay una presión sobre los recursos vinculados al software que tampoco podemos asumir, digamos, no es nuestro objetivo. Vale, gracias. Sí, lo del monto decreciente me parece correcto y es perfecta tu explicación. El tema que al ser decreciente y con la inflación que hay, en 3 años termina siendo nada. No, igual, a ver, pero Darío, me parece muy válido el intercambio, por eso solo te digo cuál es el espíritu y comparto tu mirada, y obviamente uno diseña esto y no está esperando después una inflación del 100% y después tampoco hay mecanismos para actualizar todo, porque deberíamos actualizar todos los instrumentos. Ahí está un poco la cuestión. Así todo, bueno, en el diagnóstico que mencionabas, justamente nos pasó al revés, que está teniendo la demanda más alta de la historia de ese instrumento, que es un instrumento que ya tiene más de 10 años. No existió en los últimos 3 o 4, pero bueno,
está teniendo una demanda relativamente alta. Igualmente digamos, son números nominales bajos, ¿no? Digo, 20 proyectos, 25 proyectos para todo el sistema, pero ya te digo, se incorporaban 5 o 6 recursos, 7 por año, y ahora en 12 meses ya tenemos 23 o 24 aprobados, más por lo menos 10 que debemos tener en evaluación. Alejandro, Hola, ahí Norma había buen día. levantado la mano. Norma había levantado la mano. Hola, sí. Buenos días, Alejandro. Norma, de la Dirección de Vinculación Tecnológica de la Universidad. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Norma, Gabriel? ¿Cómo andan? Nuevamente, un gusto Acá verlos. estamos, sí. Alejandro, una consulta. Cuando estamos hablando no de los ANR, sino de los créditos de tasas subsidiadas para empresas, que significa la presentación de un proyecto para una empresa. ¿Ese crédito lo otorga directamente la agencia a través del FONTAR o hay una derivación al BICE o al Banco Credit Coop o algún banco para que luego el empresario tramite la carpeta? No, las líneas que mencioné son directamente con el FONTAR. Por eso podemos lograr esas tasas, porque una vez que nos metemos en los bancos, obviamente podemos subsidiar parte de esa tasa, pero ya arrancamos una tasa de referencia de casi 60 puntos. Entonces, nos cuesta mucho bajarla. Lo que sí decía Norma al principio era que tenemos acuerdos con los bancos para líneas que tienen ellos, pero cuando todas las líneas que presenté acá, todas las líneas de crédito son nuestras, y esas tienen esas tasas preferenciales que recién mencionaba. Se gestiona todo con el FONTAR, las garantías se hacen con el fondo, es todo directamente con el fondo. Ok, claro, gracias. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Alejandro, saludos. Sí, Gabriel. Te completo un poco la pregunta del tema de los recursos altamente calificados, solo para, desde la mirada de las universidades, ¿cómo podemos favorecer en alguna medida ese vínculo, más allá de la problemática que te planteaba recién el colega de Paraná? Nada, si tienen algún caso, por decirlo así, de práctica exitosa en articulación de oferta de recursos altamente calificados por parte de nosotros, de las universidades, y cómo la acercamos al sistema productivo. No sé si es válida la pregunta o No, Gabriel, seguro que es válida. Digamos, a ver, en cuanto a lo que es la operatoria, suele ser directamente hoy la empresa la que ya viene, porque nosotros no tenemos obviamente una base de datos, tenemos unos límites, unas condiciones de borde, ¿no? Son las bases y condiciones, y son las empresas las que vienen con el recurso y con la propuesta y con el currículum, etc. Pero lo que mencionás, más bien me hace pensar y decir, sí, hay una posibilidad ahí, y si querés lo podemos charlar desde el punto de vista, bueno, en este caso de la UNER, de la provincia, de ver cómo traccionar esta línea y cómo acercar el conocimiento de las universidades. Me parece algo muy válido. Digamos, hoy nosotros no nos estamos metiendo en ese punto, pero me parece que es algo que tranquilamente se puede hacer y potenciar aún más la línea. Perfecto, tal vez se me ha ocurrido en algún momento, pero bueno, entre las idas y vueltas, como que el programa no nos traccionó ni nosotros lo impulsamos. Tal vez tener una base de datos de perfiles con perfiles que también, digamos, ¿no? Ahora sí a nivel provincial lo podemos trabajar con la provincia, y nada, una especie de bolsa de oferta de lo que nosotros detectamos, de lo que tenemos en agenda, al menos de recursos calificados que tengan ese perfil, o más tecnológico, más de aplicación al sector productivo, y bueno, que podamos hacer algún vínculo. Pero bueno. Claro, se puede trabajar con mapas de graduados, por ejemplo, formados, para poder ir. A veces la empresa no sabe que tiene disponible en la provincia determinadas capacidades, también pasa. Entonces nosotros podríamos acercarle, y de pronto cree que eso lo tiene que traer de muy lejos y no tiene a mano, o también la posibilidad de anclar en la provincia recursos humanos que si no se nos irían. No, totalmente, y me parece bien esto digamos, central esto de que después sea a través de la Secretaría, digamos, a través de Jorge y todo su equipo, probablemente que el nexo, las empresas, las cooperativas vayan a buscar esta línea y ver cómo gestionarla por una parte, y con qué recursos cuentan, y que ustedes provean esa base de datos. Me parece que ahí está el punto de articulación clave. Sí. Bárbaro, gracias Ale, saludos y gracias por la presentación. Saludos por allá, un abrazo. Ahí Pablo Mena y Guillermo Ríos están levantando la mano, Alejandro. Pablo. Hola, buen día, ¿cómo les va? Gracias por la presentación. Buen día. Bueno,
Yo soy titular de la empresa Integral Software, también miembro del Polo Tecnológico del Paraná, una institución sin fines de lucro que nuclea un conglomerado hoy de 50 empresas aproximadamente. También forman parte sector académico, sector científico y gobierno de la institución. Y la pregunta básicamente apunta a estas líneas que ustedes han estado trabajando con el tema de las cooperativas. Si han pensado en alguna línea que pueda servir para los polos y clúster del país. Hay más de hoy 30 y pico de instituciones en el país vinculadas al sector de software, que conformamos la Red Federal de Polos y Clúster. Y nos interesa sobre muchos poder charlar con la agencia en diseñar herramientas específicas para el sector, donde las instituciones intermedias tengan una participación activa justamente en la gestión de estos, acercar, vincular al sector productivo con esta línea de financiamiento y principalmente acercando al sector académico, al sector donde se está generando conocimiento, al sector científico. Muchas veces las empresas les cuesta acceder a las líneas por desconocimiento de la herramienta, por falta de vinculación. Este trabajo viene haciendo sin duda alguna muy bien nuestra agencia de ciencia y técnica, con Jorge, con Leandro a la cabeza, pero seguimos de alguna manera, creo que falta un poquito más de acción público-privada. Entonces, bueno, quizás haya alguna línea que nos pueda ayudar a trabajar básicamente en esto. Sé que lo están trabajando con las cooperativas, bueno, pensemos a ver qué podemos hacer con los polos y clúster. Bueno, buenísimo, Pablo, gracias por tu comentario. Sí, digamos, pensemos, quedo a disposición, si querés después podemos tener alguna charla en concreto. Ahí igual te contesto parte de lo que preguntaste. El primer punto ahí, obviamente, como dije, nosotros no teníamos tanta experiencia con cooperativas y en vez de tirarnos a la pileta, porque esto también es importante, digo, así como vos mencionás que está bueno la experiencia que tienen ustedes y vincularse a través de ustedes, nosotros dijimos, bueno, vamos en principio con los que saben un poco de esto, con el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, ¿no? El INAE, que tiene un contacto directo con las cooperativas. Por eso fuimos a diseñar la línea con ellos, primero para dar en el clavo y no hacer algo teórico, y después con el Ministerio, que tenía programas que seguramente en su momento has conocido, digo, viejos programas como el PROCODAS, ¿no? El programa del Consejo de los Actores Sociales, el programa de Innovación Social y demás cuestiones. Así que ahí hay unas instancias de colaboración y de cooperación que podemos, ya te digo, como bien decís, ampliar y trabajar con ustedes para tener más llegadas a cooperativas de todo el país. Así que me parece buena la idea, y si querés después, a través de Jorge y demás, nos comunicamos, conversamos y vemos cómo podemos potenciar esta línea. Bárbaro, muchas gracias. Guillermo había levantado la mano también. No sé si está Guillermo por ahí. Guillermo Ríos. Hola, buen día. Hola, ¿Cómo les Guillermo, va? buen día. ¿Cómo va? Hola Alejandro. Represento a la Unión Industrial de Entre Ríos y le quería hacer unas consultas vinculadas más que todo al término de esfuerzo relevante de ingeniería e innovación, que se encuentra plasmado en las bases y condiciones generalmente, y también considerando un poco la idiosincrasia de las empresas entrerrianas, que por ahí son pequeñas empresas, están constituidas por profesionales, generalmente varios son ingenieros, son socios gerentes de las empresas, poseen poco personal, pero tienen iniciativas que son altamente interesantes, que pueden llegar a conformar por ahí lo que son innovaciones, a veces a nivel regional, otras veces a nivel nacional. Es por eso que tenemos por ahí la inquietud de saber si, por ejemplo, en los PDT
una empresa compuesta por ingenieros agrónomos, que son los que llevan a cabo los experimentos, que mezclan fertilizantes, o por ejemplo hacen coayudantes agrícolas, y no poseen tanto personal, por lo que necesitan cierta tercerización de los experimentos, por ejemplo, a través del CONICET, a través de ingenieros químicos, a través de ingenieros agrónomos que los apoyen en los trabajos de campo. Si esas clases de proyectos podrían ser pasibles de financiamiento por parte de ustedes, ¿cómo enmarcarlo? Es un ejemplo, ¿no? Pero se dan en diferentes temáticas o en diferentes áreas económicas dentro del sector industrial. Si ustedes consideran que el esfuerzo relevante de ingeniería llevado a cabo por el socio gerente es suficiente para ajustarse a las bases y condiciones cuando no tiene empleados, ingenieros o químicos o bioquímicos que realicen el esfuerzo. No sé si me expliqué. Sí, sí, Guillermo, es claro. Le voy a tirar la pelota de esta pregunta a Emilio, no, pero no la voy a esquivar igual, pero está buena la pregunta. Igual arranco un poco por el final. Déjame que comente algo y después le pido a Emilio que haga alguna mención sobre esto que vos decís del esfuerzo de ingeniería, ¿no? Con este diagnóstico que hacemos nosotros también lo hemos hecho en algunos casos y por eso hemos trabajado y la tenemos vigente. No la presenté hoy porque hoy traté de presentar, bueno, digamos, para no hacerlo muy larga, tenemos más líneas. Hay una línea que es asociativa y que apunta a resolver esta cuestión. O sea que por ese lado no hay problema. Que es que se junten como de mínimo una pyme con certificado pyme o una cooperativa con las instituciones del sector público, pero digo de mínima porque nos han venido proyectos con más de una empresa, digo, esa es la base mínima, e instituciones públicas. Y esto hace que muchas veces puedan complementar estas capacidades que decías. Y tenemos proyectos activos en donde tal vez el esfuerzo de ingeniería más importante lo hace otro, y ahora vamos a la definición de eso, pero ese tema, por lo menos de los instrumentos, está resuelto. Claro que no es lo mismo cuando vas al PDT, al individual. Lo que pasa es que ese otro está vigente, es hasta 35 millones, y encima es una ventanilla permanente. O sea que comparto con vos ese diagnóstico, por eso hicimos el diseño de ese instrumento. Después, si querés, lo podemos comentar más en detalle. Entonces, ahí, Emilio. Sí, no, Guillermo, un poquito la duda que tenías en cuanto al esfuerzo relevante de ingeniería, no solo en esta consulta o en esta línea en particular, ya sea el asociativo, como dijo Alejandro, el PDP, o en líneas generales, también en la NR convencional, digamos. Obviamente lo que buscamos es, al tratarse de un subsidio, es justamente sí que la empresa beneficiaria, ¿sí?, aporte, digamos, los esfuerzos en forma mayoritaria de ingeniería, o sea, de intangibles, todo lo que sea diseño, desarrollo, rediseño de procesos, etcétera, etcétera. En casos particulares como estos, como el ejemplo justamente que vos diste, en particular, o sea, nosotros justamente potenciamos y financiamos y buscamos también que haya justamente un nexo entre una empresa pyme, una empresa privada y una institución pública de ciencia y tecnología, ¿sí? O sea, en ese caso particular, obviamente que entendemos que hay muchas pymes que no tienen un departamento de ingeniería, un área de investigación, etc. Sí buscamos esto, en la que se potencien y que haya vinculación entre el sector público y el sector privado, ¿sí? Obviamente que entendemos que por ahí inclusive hay empresas que por ahí no tienen ni un ingeniero, por ahí tienen solamente personas técnicas, ¿sí? Ahora, si vemos nosotros un caso particular como ese, de que, por ejemplo, el dueño es un ingeniero y tiene la idea de la ingeniería básica, ¿sí?, y necesita complementar la ingeniería de detalle con alguna institución pública de investigación, de desarrollo, etc., sí, nosotros los vamos a financiar. Esos proyectos son factibles de financiamiento. Buenísimo, muchas gracias. Termino, ¿puedo hacerle 2 consultas más? Sí. Mil gracias. Quiero hacerle así una especie de, digamos, de promoción también, en forma complementaria a lo que venía diciendo Alejandro, que el FONTAR, una vez al mes, tenemos dos directores, un director de lo que es la evaluación técnica y un director de seguimiento técnico, ¿sí? O sea, todos los meses, acá en el FONTAR se da en forma virtual 2 talleres. En realidad es un taller, digamos, dividido en 2, lo que es evaluación por un lado y seguimiento por otro.
El último que se va a dar el taller es el próximo lunes 28, y de paso les hago la propaganda, donde, bueno, como yo les decía, se divide en dos. Por un lado, lo que es la evaluación, o sea, cuáles son las líneas de financiamiento, un poquito reforzando lo que dijo Alejandro, es decir, yo tengo un proyecto tal, o sea, ¿dónde puedo encuadrar? Bueno, ahí se ven esos temas. Lo mismo pasa en el área de seguimiento, ¿sí? Es decir, cómo se presenta una rendición, qué tipo de garantías se necesitan, cómo son, cuándo, por ahí a veces uno pregunta, che, ¿cuándo me van a dar el anticipo del crédito? O cómo se confecciona un determinado informe técnico, un informe de rendición. Bueno, es importante y está bueno que ustedes se puedan anotar y participar de estos talleres. ¿Se escuchó? Muy bien. ¿Alguna otra consulta? Bueno, si no hay más preguntas, estaríamos finalizando. Vuelvo a agradecer a Alejandro y a todo su equipo de contar. Perdón, Siempre. ¿puedo hacer una pregunta respecto a los talleres que recién se nombraron? ¿Es desde la página de agencia? Sí, la página de la agencia, ahí ustedes se pueden poner el apellido, ponen todos sus datos. Ah, desconocía, así que ya me anoto. Bueno, muchas gracias por la información. Sí, y justo estaba viendo que ahí preguntaba, no sé si era vos, Lelia, justamente el horario, no lo recuerdo exactamente, pero suelen ser a la tarde, digo, 2, 2:30, 3 de la tarde máximo, 3 de la tarde. Debe ser el 28 a las 3 de la tarde, y lo que decía Emilio, siempre estamos colgando la última actualización y el link para inscribirse, es con inscripción previa, pero es abierto para todos. Ahí alguien lo está colgando, sí, justamente. Así Perfecto. que... Bueno, y este sería el último del año, ¿verdad? El año que viene lo retoman. Sí, sí, la idea de esto arrancó este año y la verdad es que tuvo mucho éxito. Arrancamos en marzo y estamos teniendo 80, 100 asistentes todos los talleres. Realmente se ve que hacía falta. Perfecto. Así que sí, es todos los meses. Este va a ser el último del año porque después, realmente siendo diciembre, fiestas y demás, como lo solemos hacer más hacia fin de mes, probablemente ya el próximo lo hagamos a fin de enero, principio de febrero, y además vamos a poder dar la visión de lo que viene o vamos a abrir, ¿no? Porque ya No, perfecto. Es más, lo voy a difundir ahora entre mis colegas y entre las empresas con las que trabajo. Ya eso lo voy a difundir. Sí. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Bueno, y finalmente una cosita también en forma complementaria con lo que recién le decíamos del taller, que no duden en escribirnos, ¿sí? También están ahí los correos, está también Agencia Escucha, que también es otra vía para canalizar sus consultas. O sea, si tengo un proyecto tal, nos escriben, nos llaman y nosotros les vamos a asesorar en eso. O sea, no duden, porque muchas veces pasa que uno dice, bueno, yo tenía tal proyecto y yo pensé que iba a encuadrar en tal línea y por ahí no, por ahí no es bueno el resultado, es un rechazo del proyecto. Entonces, en forma previa, antes de presentar un proyecto que frontal, yo lo que les recomendamos a todos es eso, es decir, que siempre por ahí nos mandan 4 o 5 renglones del proyecto en líneas generales, por lo menos cuál es su idea, ¿no? Obviamente todo el proyecto, porque nosotros eso es otra etapa de evaluación, pero si tienen algún anteproyecto, alguna idea de proyecto en líneas generales, nos consultan y nosotros lo vamos a asesorar. Es decir, le vamos a tratar de decir, obviamente, bueno, este proyecto podría llegar a ser financiado bajo esta línea, en lugar de la que se iban a presentar, por ejemplo, ¿sí? Con la idea de minimizar los riesgos obviamente, del rechazo. Bueno, buenísimo. Muchas gracias. Hola, buen día. Ahí Guillermo en el chat hizo una consulta más, digo por si se perdió, dice, ¿el concepto de innovación debe ser a nivel nacional? ¿Es excluyente? No sé si querés agregar algo más, Guillermo. Hola, sí, más que todo para los ANR-PDT, que en las bases y condiciones establece que debe ser una innovación lo que se plantea, tanto de procesos como de productos.
Si, bueno, ustedes consideran que tiene que justamente ser algo a nivel nacional, puede ser algo a nivel regional. No, a ver, está bueno eso. Nosotros tenemos una mirada bastante flexible en ese sentido. Digo, claramente no tiene que ser una innovación disruptiva a nivel mundial, eso seguro. La idea es que sea algún tipo de innovación a nivel nacional y dependiendo del caso hacemos la salvedad, como dijiste vos, de una innovación a nivel regional, porque bueno, no es lo mismo, ya te digo, que en la zona núcleo haya otra innovación muy similar a algo que hay incluso de acceso cercano, a que venga de alguna provincia, tal vez, o de otra región en donde justamente hay otros mercados, hay otros actores y probablemente tenga otro impacto. Así que no, somos bastante flexibles con eso. Puede ser una innovación a nivel regional. Bueno, y me van a matar y les hago la última. Les pido disculpas. No hay problema. Con respecto a la línea Creco, está el inciso A, B y C. En el inciso B y C habla también de ingeniería. En el C es esfuerzo relevante, en el B es moderado, y en el A no hace referencia. Habla de salto tecnológico o integración vertical. En el caso que se produzca, por ejemplo, un proyecto llave en mano, que represente un salto tecnológico con la eficiencia derivada, etc., ¿sería plausible del financiamiento? Sí, digamos, habría que ver y analizar obviamente específicamente el proyecto. O sea, generalmente la modalidad 1 apunta fundamentalmente a la incorporación de tecnología para que la empresa potencie el área de I+D, de desarrollo, ¿sí? O sea, por ahí algunos se van a acordar de los viejos ANRTEX, que eran de bioingeniería, digamos, es similar, esa modalidad es similar a esa línea de financiamiento de hace muchos años atrás que se cerró. Genial, genial, genial. Bueno, muchísimas gracias. Pero digo, complemento igual, Guillermo, quiero decir, uno tendería igual a pensar que sí, esto que decís, no tiene que ser un desarrollo interno, si esa es tu pregunta, si puede ser un llave en mano. Tal cual. Parte de la línea es eso, es incorporar equipamiento y lo que sí, obviamente mostrar mejoras en la productividad, que bueno, en el ejemplo que dabas claramente sí, ¿no? Genial, muchas gracias. Nada. Bueno, muy bien. Nuevamente agradecerle a todos, especialmente a Alejandro y a todo su equipo de Fontar. Desde la Secretaría de Ciencia y Tecnología, de todo el equipo, estamos a disposición de ustedes. Hemos colgado ahí la dirección de contacto y bueno, esperemos que este año y el próximo podamos tener muchos proyectos adjudicados para nuestra provincia, colaborando con el desarrollo de nuestras empresas y el sector científico. Un abrazo Gracias, para Jorge. Gracias por la invitación también y saludos para todos. Quedamos a disposición. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias, Emilio.